pone movida. Usted seguramente tendrá su propia opinión. Le invitamos a que la comparta con nosotros. Pues ya estamos aquí en Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchos de nosotros nos gustaría que ya fuera historia en este país. Sin embargo, es una realidad que ven millones de mexicanos día tras día. Vamos a hablar de la pobreza en México y, como siempre, me acompaña mi amigo y compañero Héctor Uriel. Héctor, ¿cómo estás? Moni, muy contento de tener la oportunidad de volver a tomarnos este cafecito rico. Muy rico. Aquí en Cielito Querido, y de poder platicar sobre un tema que además es bien profundo y nos ha llevado seguramente a usted también muchos espacios y mucho tiempo de poder platicar, porque todo el mundo tiene una solución, pero nadie sabe exactamente cómo entrarle al tema de la pobreza, que es de lo que vamos a hablar hoy, Moni. Así es, el tema de la pobreza en México, un tema muy interesante, y para eso tenemos como invitada a Lucila Servige Montul. Tenemos una cápsula para que usted la conozca mejor. Vamos a ver. Lucila Servige Montul es vicepresidente del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. Estudió un doctorado en teología en Instituto de Teología Fundamental en España. Cuenta con una maestría en teología fundamental por la Facultad Jesuita de París. Ha difundido asignaturas en la Universidad Iberoamericana y en la Pontificia Universidad de Salamanca en Indosoc. Ha publicado diferentes artículos y revistas en Indosoc y la Universidad Iberoamericana. Es miembro de Alianza Cívica, Asociación Civil Casa Nueva. Ha participado en el Observatorio Eclesial y es socia de la Fundación Sertur. También es fundadora de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza. Lucila, bienvenida, me da mucho gusto saludarte. Igualmente. Mucho gusto, Lucila. Mucho gusto. Oye, Lucila, a ver, el tema de la pobreza es un asunto que te preocupa a ti desde hace mucho tiempo. Estudiaste teología y nos dices es que se conecta directamente el tema de la teología con la pobreza. Cuéntanos por qué. Pues como te decía hace un rato en corto, todas las religiones se preocupan de la pobreza, es un tema fundamental, y particularmente en la tradición judeocristiana, pues el nacimiento del pueblo hebreo es a partir de que se sabe, escuchado y visto por Dios en sus sufrimientos, y por lo tanto llamado a salir de ellos. La definición que se tiene de Dios precisamente es el que nos está liberando, el que nos está sacando. Ese es el primer nombre que el pueblo hebreo le da a Dios. ¿Y qué concepto podríamos tener sobre pobreza? Hay mucha gente que dice, yo soy pobre, y tal vez no lo es. Hay tal vez gente que nosotros diríamos, es pobre, y no se considera pobre. ¿A quién o qué parámetro tenemos para definir qué es la pobreza y quiénes son los pobres? Bueno, hay mediciones internacionales, están ya el índice nacional, el índice de desarrollo humano, ya ese ya lo genera fundamentalmente. En cada país está directamente relacionado con la canasta básica, que tiene que incluir también servicios, no exclusivamente alimentos. Existe, entonces, si no se tienen los servicios y los insumos necesarios para la alimentación, se tiene pobreza. Si no se tiene ni siquiera lo necesario para la alimentación, es pobreza extrema. Oye, Lucila, pero hay una serie de definiciones ahí. Empiezan desde la pobreza patrimonial, luego está la pobreza, bueno, no sé cuáles otros, y luego llega la pobreza alimentaria y finalmente la pobreza extrema. ¿Tú estás de acuerdo con esa definición o esa clasificación que se hizo de pobreza? Me parece que en algún momento lo hizo el Coneval. Sí, lo que es importante es que entonces las comparaciones sean dentro de esos parámetros. Ajá. Lo que es inaceptable es utilizar diferentes parámetros para hacer comparaciones, ¿no? Entonces, si se va a medir pobreza extrema, se comparan índices de pobreza extrema con lo que se ha estudiado, no se compara con otra cosa. ¿Esto tiene que ver con lo que le pasó al INEGI hace tiempo? Sí, que se buscaron otros parámetros. Okay. Y incluso lo que tampoco es que sea propiamente mentira, solamente que está medido de manera diferente. Y esto nos impide hacer comparaciones y por lo tanto saber si realmente hemos avanzado o no.
Sí. Oye, Lucila, ¿y cuál es la realidad de la pobreza en México? Mira, la realidad es que tenemos más del 50% de personas, o sea, más de la mitad del país en pobreza. O sea, estamos hablando de 55 millones de mexicanos que viven en pobreza. Sí, en pobreza. 53, casi 54, en pobreza. Pobreza alimentaria, pobreza... En pobreza que no alcanzan a tener todos los derechos sociales cubiertos y además tienen la canasta para la canasta básica, pero no los derechos sociales cubiertos. Hablas de derechos sociales. ¿Cuáles son estos derechos sociales? Educación, Ajá. vivienda, salud, Ajá. ya finalmente como cierta seguridad, algo equivalente a la pensión en la ¿Es vejez. esto que le llaman SABETAS? Salud, alimentación, vivienda, educación, trabajo, cuestiones afectivas y seguridad social. A eso es a lo que nos referimos. Se maneja de diferentes maneras, pero Ok. básicamente es los derechos sociales. 55 millones de personas, qué problema, ¿no? Un problemón, pero fíjate, Héctor, lo que más me llama la atención, que en teoría, bueno, siempre ha habido pobreza en nuestro país, algo que no se puede negar, pero Pero son 55%, 54%, 60 y tantos millones. 66 millones. 60 y tantos, sí, mira, Qué los número. datos, sí, porque No, sí dan las es diferente. Si dan, usted haga la operación en su casa y seguramente lo va a dar en casa. 63%, 100 más, 100 menos. 64 millones. 64 millones de mexicanos en pobreza. un montón. Pero ¿qué ha pasado? Porque decía, siempre ha habido pobreza en nuestro país, es algo que no se puede negar, pero según las cifras que nos han dado, en vez de disminuir la pobreza, ha ido aumentando, pese a los programas sociales, pese a los discursos, pese a muchas cifras alegres que a veces vemos en la prensa. ¿A qué se debe que ha incrementado la pobreza en México? Nosotros en Acción Ciudadana frente a la pobreza lo tenemos fundamentalmente a tres grandes causas. La primera es el crecimiento económico. Ha habido crecimiento económico, pero no es un crecimiento económico inclusivo. Paradójicamente es un crecimiento que ha sido solo para unos pocos y que ha generado también más pobres. Por otro lado, los programas sociales no están bien organizados, están muy dispersos, hay muy poca vigilancia de lo que se está haciendo. Fundamentalmente es dispersión. Las causas, bueno, las interpretaciones de las causas de esa dispersión son también, hay que atenderlas. Podemos entrar al ratito. Sí. Y la otra cuestión es una ciudadanía no empoderada, una ciudadanía que no encuentra las formas de exigir que estos programas sean realmente lleguen a lo que tengan que llegar, que haya un crecimiento económico inclusivo, no hay una vigilancia ciudadana ni un empoderamiento de los ciudadanos para pedir estos derechos y para trabajar para ellos. Y por eso surgen ustedes, Acción Ciudadana frente a la pobreza. Sí, con la claridad de que ha habido y siempre los hay y los ha habido y esperemos que los habrá muchas organizaciones que atienden este problema desde muy diversos ángulos. Pero un poquito en semejanza a estos programas sociales, pues también puede ser que estuviéramos duplicando esfuerzos en algunas áreas, desatendiendo otras, y bueno, siempre sucederá así, pero entonces era ver qué es lo que se está desatendiendo. Y estos eran los tres elementos que vimos que se estaban desatendiendo. Originalmente pensábamos hacer una encuesta sobre pobreza. En el Instituto de Pensamiento Social Cristiano se había hecho una encuesta sobre cultura religiosa en México. Entonces la primera idea era hacer pues ahora una encuesta sobre pobreza y entonces estuvimos invitando a varios especialistas y nos decían, no, hay bastantes estudios en México sobre pobreza, incluso algunos, tampoco lo creo yo así, algunos dicen, estamos sobre estudiados. Tampoco, yo creo que esto es algo que nunca... Oye, Lucila, sigamos platicando sobre esto, pero al regreso de un corte, ya volvemos. Esto es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Regresamos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina.
ADO tiene el mejor precio para que viajes todo el año. Adquiere tus boletos por compra anticipada, viaje en grupo o por autobús pagas menos. No lo olvides, viaja y ahorra con ADO. Consulta adeo.com.mx. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso. El 17 de octubre se conmemora a nivel internacional el Día para Erradicar la Pobreza. En México tenemos muchas tareas pendientes. Estamos hablando de cifras, números, estadísticas. Sin embargo, siempre que hablamos de pobreza, más allá de las cifras y los números, hay gente que, como lo decía Lucila, no sabe qué va a comer el día de hoy, no sabe si va a poder enviar a sus niños a la escuela, no sabe con qué va a atender una enfermedad. Es algo que va más allá de los números. Los números es nada más una muestra, pero detrás de esos números hay realmente un sufrimiento humano y donde pues nosotros tenemos que tener esa sensibilidad para hacer algo. Hace tiempo decías, Lucila, que hace falta empoderar a los ciudadanos en estos temas, que nosotros nos involucremos en la repartición de ese presupuesto del gobierno para combatir la pobreza. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? Pues esta es la cuestión de, por un lado, que quede muy claro, no es la solución. La solución es económica. El asunto es que seamos una economía que funcione de manera que alcance para todos y que la producción y que las personas participen en el trabajo, en la producción y que el trabajo esté bien remunerado. Ese es lo fundamental. La primera solución... Salarios bien pagados. Salarios, producción y organización de la economía de manera que sea incluyente. Esa es la primera solución. Los programas sociales ayudan a eso, deberían ayudar a esto. Y esa es la segunda parte. Técnicamente existen soluciones, existen programas sociales que funcionan, pero el asunto es mucho más político que técnico. El asunto es a nivel político. La mayoría de los programas sociales tienen fines clientelares o se utilizan a la hora de que, aunque no los tengan, son cooptados para fines clientelares y se multiplican, se dispersan. Allí el elemento fundamental, el primero que no tenemos es un padrón único de beneficiarios. Si tuviéramos un padrón único, lo primero que tendríamos es saber quiénes son las personas que realmente lo necesitan e irlas a atender. Ese sería el primer elemento que se tendría. Y después evitar duplicidades y, por lo tanto, ya como un tercer corolario, evitar también la cuestión clientelar. Esa sería una de las batallas que hay que alcanzar. Oye, Lucila, a ver, déjame ver si te estoy entendiendo. Lo que estás planteando va más allá del salario y tiene que ver con lograr condiciones que generen riqueza para poder abatir la pobreza, porque si no, no habrá que repartir. Ese es el primer elemento. Segundo elemento, si lo que tenemos que hacer es generar riqueza, hay que garantizar que los programas sociales se enfoquen hacia eso. Pero el programa social tiene un gran problema y es que a veces no sabemos si lo queremos enfocar hacia sacar a la línea que está más, a la gente que está más cerca de la línea de la pobreza o a quien realmente lo necesita. Una aclaración, no necesitamos tanto generar riqueza. Okay. Somos la 12ª economía del mundo. México es un país rico, con la mayoría de sus habitantes pobres. Eso es lo irracional. Una frase muy coloquial que yo utilizo, el fin de la economía debería ser que entre todos alcance para todos. Pero realmente nuestra economía está haciendo que entre muchos alcanza para pocos. Ese es lo que está sucediendo, es que no, pues tenemos un problema de distribución. Una desigualdad. El problema fundamental en México es la desigualdad, la escasa movilidad social que hay. Generalmente la cuna es el destino de las personas casi como regla general. Entonces, bueno, esa es una... No necesitamos que se genere riqueza por generar riqueza. Sí. Incluso menos ahora
cuando cada vez nos vamos dando más cuenta que los recursos naturales son limitados. Claro. En aquellas épocas, a partir hasta los años 70, quizás todavía los 70, pero ya a partir de los 60 vino la conciencia de que eso que era explotar ya no es un tema válido. O sea, se le llama desarrollo sustentable, ¿no? Ya no es explotar la selva, explotar la mina, explotar Claro. la tierra, explotar los recursos del mar. Ya la palabra explotar ya no Está mal vista. no es la que debe de ser, no es éticamente para la tierra y para el reparto de la tierra, porque se vio que eso era limitado, no era ilimitado como se creía en algún momento. Entonces, no cualquier generación de riqueza es verdadera generación de riqueza. Muy bien. Que venga una mina y que extraiga todo y que deje el campo depredado, es muy cuestionable si eso se le llama generación de riqueza, por más de que aumentó el PIB, ¿no? Porque además eso tenemos, ha aumentado nuestro PIB y no ha bajado nuestro índice de pobreza. Fíjate que justo entonces hacia allá es la segunda parte de la pregunta que te planteaba. El gran problema de la política social en México parece ser que el enfoque se pelea entre pegarle a la estadística y al número o atender a las personas que más lo necesitan. Sencillamente porque si quizá yo reparto menos dinero a personas que están en la línea de pobreza, puedo hacer que pasen a esa línea y dejar de ser consideradas pobres, y en eso utilice el recurso, pero no lo utilice en quien realmente lo necesita más. ¿Qué soluciones o es cierta esta dificultad? ¿Qué se puede decir al respecto, Lucía? Bueno, la primera cosa es que los estudios son los estudios y deben estar separados los estudios de la cuestión de lo que se necesita políticamente. Eso es el primer elemento ético que tiene que haber. La verdad es la verdad y lo que se necesita hacer políticamente con esas realidades no puede hacer que varíe de la forma como se estudia. Eso es un elemento, parte de este tercer punto que digo, donde la ciudadanía tenemos que estar vigilantes a esa cuestión, ¿no? Les comentaba hace un ratito que en Argentina el episcopado pidió, cuando nuestro papa actual era cardenal, él pidió que se hiciera un observatorio de lo que le llaman la deuda social. Exclusivamente los estudios de la situación de pobreza. La otra parte es, una vez ahí, obvio que la pobreza extrema y las situaciones extremas tienen que atenderse. Eso es obvio y eso es elemental y eso tiene que darse, aunque se le llame asistencial, se tiene que hacer. El segundo punto es, no debe de quedar ahí, el famoso dicho de no des el pescado, enseña a pescar. Claro. Pero si tu sistema de enseñar a pescar es un sistema disperso, clientelar, de las personas mismas que van a enseñar a pescar no saben pescar, entonces Claro. ese es donde empieza la dispersión de recursos, que ese es lo que tampoco se está funcionando. Fíjate que has tocado un tema que tal vez a muchos mexicanos nos ha llegado, que es lo que ha dicho el Papa, que ha hablado mucho sobre el tema de la pobreza. Lo ha dicho tanto a nivel macroeconómico y dirigido a los gobernantes, ¿no? Que hay mucho que hacer ahí porque, como bien lo dices, muchos lucran con la pobreza. A veces la pobreza es un método para decir, aquí va a haber elecciones, estos necesito, órale va el dinero, y los vuelvo a ver dentro de 3 años, 6 años, hasta la próxima elección. Pero también hay un tema de pobreza que cualquiera de nosotros puede hacer algo. Yo creo que todos podemos hacer algo, tal vez no una política pública macro, pero esto que dices de asistencial, que a veces es necesario, ¿no? Si veo que se está muriendo de hambre, que hay alguien ahí afuera, ni modo que diga, pues ve y pesca, ¿no? Exactamente, es una necesidad inmediata en ese momento y algo que todos nosotros podemos hacer a cierto nivel, todos conocemos a alguien que tiene una necesidad extrema en ese momento. Y bueno, pero nosotros tenemos que seguir platicando de este asunto y a ver qué le parece sobre este tema de la pobreza, pero después de un corte. Ya volvemos. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina.
ADO tiene el mejor precio para que viajes todo el año. Adquiere tus boletos por compra anticipada, viaje en grupo o por autobús pagas menos. No lo olvides, viaja y ahorra con ADO. Consulta adeo.com.mx. Ya estamos de regreso en este su programa Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso en Es tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, y estamos platicando con Lucila Servige sobre un tema que para usted y para todos es realmente trascendente. Vamos a hablar estamos hablando sobre la pobreza. Y Lucila, nos quedamos hablando sobre este tema de darle o no el pescado, ¿no? Y estabas dando una idea ahí, pero de pronto pues se nos atravesó el corte. Así estábamos hablando de que pues todos hemos visto en algún momento a alguien que necesita pues de manera inmediata una ayuda, ¿no? Que en ese momento no sé, por ejemplo, ahorita se me ocurre la tragedia de Haití que en este momento necesitan la comida de forma inmediata. Y después ya se elaborará un plan para que, pues ojalá pueda desarrollarse en algún momento de la historia este pueblo haitiano que ha sufrido horrores. Pero es eso, que a veces tenemos que ayudar, una cosa asistencial, pero también hay que planear cómo podemos sacar a esa persona, a esa comunidad de la pobreza extrema en la cual está postrada. Y esta primera parte es necesario, mas no suficiente. Y sobre todo las personas que tenemos preparación, tenemos la responsabilidad de no quedarnos exclusivamente en el nivel. No excluye esa obligación, pero a la preparación y a las oportunidades que todos tenemos se nos añade la otra, la de pensar. Y la otra cuestión no es sacarlos, es que estas personas puedan salir. No va a ser una cuestión que nosotros hagamos por ellos, sino que realmente puedan movilizar. Las dos partes. Es un tema de oportunidades y de condiciones. Y de participación. Por eso la economía incluyente, y es incluyente con el esfuerzo y con la capacidad y con la participación de cada uno de ellos. Hay que buscar formas participativas. Mucho del esfuerzo, por ejemplo, de las economías cooperativas están ahora adquiriendo mucho auge en ese sentido. Y un poquito como no propiamente al margen, sino independientemente de que otras formas de economía sigan su curso, estas economías están empezando a surgir en muchos lugares y con bastante éxito. Y la satisfacción que sienten, ¿no? De que es mi trabajo, me pagaron por lo que yo hice y ya recibí el dinero bien, ganado con su esfuerzo. Eso lo dignifica, ¿no? La persona. Oye, Lucila, pero este tema que estás planteando implica hasta cierto punto renunciar a algo legítimo. Es decir, la persona que tiene se pregunta cuando se le habla de los temas de pobreza, ¿por qué de compartir? Y este punto se hace quizá difícil, ¿no? ¿Por qué tenemos que compartir? Bueno, las razones pueden ser muchísimas, ¿no? Las puede haber, digamos, sociales, incluso la de la misma conveniencia personal. La primera, la más básica, es porque te conviene compartir, porque finalmente el ejemplo que acabas de dar es casi hasta por egoísmo. Una economía que no fomenta el mercado interno no tiene clientes. Entonces, la primera parte, la más básica, es porque te conviene. Y ya después vienen todas las demás, la ética, la religiosa, podemos encontrar un sinnúmero. Pero ¿por qué le conviene al que tiene recursos compartir? O sea, digo, me cuesta mucho trabajo porque a veces hablo con algunos empresarios, ¿no? Y me dicen, es que vamos a trabajar por la responsabilidad social. Sí, pero espera, es que estoy ocupado porque tengo que generar dinero. Entonces, este tema de cómo convencer, cuáles son los argumentos específicos, yo podría llegar y decirle, oye, es que te conviene. Bueno, sí, pero voy a decir, ¿por qué me conviene? ¿Cómo lo podemos explicar? Fundamentalmente el tejido, lo que se llama el tejido social. Si no hay una base, hay muchísima más prosperidad general donde hay una base de igualdad social. Eso está mostrado sociológicamente. Y de la otra manera, lo que tú no
lo que tú no estás pagando en forma de impuestos o en forma de compartir o de retribuir o de mayores salarios, lo acabas teniendo que pagar en seguridad. Claro, ese es un gran punto. Ese es un gran punto, en un secuestro. Sí, sí, por supuesto. Entonces, esa es como una ley de vida, digamos. No en lo inmediato, puede ser a la larga, puede tener quizás a lo mejor costar algunas generaciones, pero es una ley. Pero es verdad, todos vamos en el mismo barco. Sí. No podemos desentendernos de ¿no? Entonces, el que más tiene, pues sí, esa obligación, ya días pragmática, social, religiosa, por donde le quiera ver, pero Sí. le conviene. Sí, sí. Oye, ¿y tú crees que somos una sociedad egoísta? Mira, somos seres humanos en evolución, en crecimiento. Ajá. Lo que probablemente se llame para nosotros, o en un momento dado de la vida, llamemos egoísta a un recién nacido. Podemos considerar que un recién nacido es egoísta porque Podríamos, está porque todo lo quiere para demandando. Pero Todo lo quiere. un recién nacido que no sea egoísta se muere. Claro. Entonces su ética en ese momento es demandar. Y de los padres solo dar, ¿no? Y felices de la vida. Después viene un momento en el que el recién nacido va adquiriendo la capacidad de captar que hay un orden, que hay una cierta estructura. Y el recién nacido pensará que hay un orden. Los adultos saben que están generando una serie de formas y de instituciones que ayudan a que la persona tenga una determinada estructura. Ahora, lo fundamental es que esa estructura, ese orden es para generar estructura. La gran tragedia para los padres y para los educadores y todo es que cuando la estructura cumple sus fines, pues la persona es capaz de decidir, de pensar, de organizarse, y entonces se vuelve una persona crítica. Y entonces esa parte es capaz de mirar más allá de los órdenes y de las formas y de las instituciones que lo formaron. Y el chiste es ir creciendo a la par de eso. Al final también esa parte crítica tiene sus límites. Y porque importa más la cuestión de reconocer que todas las personas somos limitadas e ilimitadas. Tenemos límites reales, pero somos un misterio. Y que estamos llamados para compartirlos en tanto misterio. Entonces, de alguna manera se regresa a las formas y se regresa a ese caos del recién nacido, pero de otra forma, con la visión de que somos misterio y somos las formas tienen un valor, pero un valor de convivencia exclusivamente, ¿no? Por lo cual pueden flexibilizarse. Entonces, no podemos decir que el ser humano es egoísta, podemos decir que la tendencia humana no es al egoísmo, la tendencia humana es al reconocimiento mutuo de nuestras diferencias en un régimen de igualdad, de nuestras distinciones. ¿Pero quién nos educa para eso? Pues de alguna forma ha habido formas de educar para eso y estamos como creciendo. El riesgo es cuando se quedan atorados, por ejemplo, cuando se idola. Ese es lo que el pueblo judío vio y es la tradición teológica de la idolatría. Cuando las formas que pueden servir para crecer se piensan que son el fin, entonces se hace una idolatría de la forma y de la institución. Y entonces ahí ya no hay crecimiento. Ya más bien se genera una lucha, la famosa lucha de clase y todas las otras luchas críticas de quién tiene la razón, o tú con tus formas o yo con mi crítica. Cuando lo que muy claramente decían, no se trata de que te convenzas ni de que tú me convenzas ni de que yo te convenza, sino de que hay una verdad más grande. Y lo que pasa es que esa verdad es tan grande que ningún ser humano solo la abarca, ¿no? Y eso es incómodo, muy incómodo vivir sin las certezas. Preferimos la idolatría de las certezas como un modelo económico determinado, como político. Entonces, no es que seamos egoístas, somos más bien miedosos de crecer, pero porque sencillamente no se ha probado. Le preguntaban a Gandhi que qué opinaba de la civilización cristiana y decía, ¡ay, sería muy buena idea! Como haciéndonos pensar, bueno, pues no se ha probado.
No sé. Sería muy buena idea. Es una buena idea que vayamos a un corte. Seguimos platicando con Lucila Servige sobre los temas que tienen que ver con la pobreza. Ya volvemos, esto es Tu Derecho. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. ADO tiene el mejor precio para que viajes todo el año. Adquiere tus boletos por compra anticipada, viaje en grupo o por autobús pagas menos. No lo olvides, viaja y ahorra con ADO. Consulta adeo.com.mx. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Ya estamos de regreso hablando sobre la pobreza en México. Lucila, un actor muy importante para dar esas condiciones, para que la gente, como tú bien lo dices, no es solo que el gobierno los saque de la pobreza, sino que estas personas también tengan esa disponibilidad, hagan acciones para querer salir de la pobreza. Tienen que ser un trabajo de varios actores, pero quiero enfocarme qué es lo que tiene que hacer el gobierno. Sabemos que no hay fórmulas mágicas, ¿no? Tal vez unos principios generales para pues dar esas condiciones para que podamos abatir la pobreza. Mi visión del gobierno es muy simple. Son aquellas personas, aquel equipo que hemos elegido y al que hemos encomendado la gestión de nuestra casa común. Son los administradores del edificio. Exactamente, ¿no? Si nos vamos un poquito más a la época victoriana, podría ser el mayordomo con toda su séquito de servidores en las diferentes áreas de la hacienda. Son servidores públicos. Son servidores llamados a administrar y a gestionar aquellos bienes que son de ellos y de los demás. Tienen sencillamente esa función. Entonces, son personas contratadas por nosotros para hacer. Por lo tanto, el jefe de cada una de esas personas y el jefe del mayordomo mayor somos nosotros. Esa parte, esa conciencia es la que hemos perdido. No ha quedado clara. Seguimos como en un doble paradigma. De alguna manera, el sistema monárquico de que el poder viene de Dios, y podríamos en un momento dado decir, pues sí, pero bueno, el poder de todos es el que viene de Dios, no el poder de una sola persona, ¿no? Esta idea de que el poder monárquico venía de Dios, en un mecanismo muy poco madurado, lo pasamos, bueno, lo eligieron las elecciones, quién sabe por qué proceso mágico en la química electoral salió elegido, y entonces, pues lo tengo que obedecer. Si no es ya por Dios, es porque así es la vida. Cuando menos. Entonces, pero le atribuimos ese espacio, esa función simbólica un poco más. Pero ese velo de Tlatuani, ¿no? Aún trae, ¿no? Así de que ya lo quiero ver. Claro. Pero es nuestro servidor, entonces lo primero es que hay que vigilarlo, cómo lo está haciendo. No hay nada más normal que si un mal administrador se le dice hasta aquí, ¿no? o se le van indicando por dónde se tiene que ir fijando y que tiene que ir corrigiendo. Ese es a nivel de gobierno. Por lo tanto, sí es su obligación administrar bien nuestra casa común y la obligación nuestra vigilar y exigir. Y ese es el papel del ciudadano, ¿no, Lucila? Y justamente por eso ustedes hacen este esfuerzo. Cuéntanos de esta asociación. Pues la acción ciudadana frente a la pobreza, incluso decidimos así, es una acción. No somos, me gusta eso, acción. Ni somos un frente, sino que es una acción que está frente, ni contra la pobreza, sino frente. Porque no se trata tanto como de estar con estas imágenes de lucha y de ataque, sino de hacer, de realmente moverse y hacer, pero con la plena conciencia de que esta realidad está allí y de que lo que hay que hacer es actuar. Y hay que actuar pues en estos tres campos en los que les había mencionado, a nivel de, sobre todo y fundamentalmente, no perder de vista que el problema es un problema económico, y entonces hay que estar allí viendo las acciones económicas que se están haciendo. Después,
la parte educativa, donde ya entran los programas sociales y la generación de todo el piso de derechos sociales, que son fundamentales, porque es muy fácil y es muy, lo que le llaman comúnmente muy burgués. Ay, estas personas no se quieren superar, que trabajen, no Claro. quieren trabajar. Esto, si no están dadas las condiciones, no puede darse. Primero que nada, en muchos lugares, por ejemplo en Argentina nos decían con este observatorio de la deuda social, ya hay personas educadas para tener buenos empleos, pero ¿dónde están los empleos? Entonces, no es que no quieran. En México, por ejemplo, las personas pobres trabajan, se trabaja Y vaya que para trabaja. ser pobre, se trabaja para ganar un salario mínimo que está por abajo de la línea de pobreza. Se trabajan 8 horas más el transporte que cuesta llegar a ese Claro. trabajo de 8 horas. Para que esa persona quede 17 pesos por debajo de la línea de pobreza para él solo. No estamos hablando ni de sus hijos ni de su esposa. 17 esposo. pesos por abajo de la línea y solo para él. Para él, o sea, ya olvídate que alcance para una persona, solamente a nivel alimentario. Entonces, no es verdad que las personas no quieren trabajar. Puede haber casos, pueden darse casos, puede haber casos de parásitas, de personas que ya viven de los programas, puede, pero Sí, no pero es una la excepción, no es lo general. no es la 7 generalidad. millones de personas viven con salario mínimo en México. Ese es el dato importante. Entonces, y ese salario mínimo no es mínimo, es Es insuficiente. mínimo, pero es insuficiente. Es raquítico. Fíjate que qué fuerte es esto, porque nos haces pensar realmente que este problema, para poder ser atendido, no puede ser únicamente atendido por el gobierno, no puede ser únicamente atendido por las propias personas. El papel del empresario es fundamental. Si el empresario, que es quien contrata en muchas ocasiones a estas personas y piensa que está haciendo su papel al contratarles, y es cierto, no se da cuenta que los salarios que tiene que pagar tienen que ser justos, pues entonces vamos a seguir en este mismo tema. El tema de la pobreza entonces tiene muchos actores que deben jugar. La mayoría de los empresarios dicen, pero es que nosotros no pagamos salario mínimo, pagamos mínimo Sí, por 2, supuesto. 3 salarios. Entonces, ¿por qué? ¿Para qué existe un salario mínimo? Si lo que dices Claro. es que no se paga, ¿para qué existe como tal? Hubo un tiempo que decían es que es como un índice, ya se desindexó, ya ese no es pretexto. Así es. Entonces ahora es cuestión exclusivamente de, hay una Comisión Nacional de Salarios Mínimos que durante 25 años no ha hecho su trabajo, que el presidente de esta comisión gana, parece ser que 55 veces el salario mínimo, por decir un ejemplo, más todo lo que cuesta la comisión y no ha Es que él vale por avanzado. 55 personas. Eso Es lo que tú se no risa, sabes, como fíjate. dices, el salario mínimo, o sea, no alcanza para mantener una familia, o sea, No. no entiendo para qué lo tienen ahí la cifra, que ahorita en cuánto anda, como 70 pesos. Y existe 74 como pesos. todo el problema, no, es que se sube el mínimo y entonces la expectativa de los demás va a ser que se suban los demás, bueno, ese es otro problema, diferente. Las expectativas de los demás se manejan dentro de otro campo, no digo que no valgan o sí valgan, pero es otro tema, un tema diferente. El tema mínimo, claro, es que no podemos, estamos violando la Constitución. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos está violando un derecho constitucional que dice el salario mínimo tiene que ser suficiente para el trabajador y su familia. Nosotros, se hizo hace poco una conferencia sobre salario mínimo y la conclusión es, bueno, no vamos a pedir que sea para la familia porque entendemos que las cosas deben de ser escalonadas y no se puede como... de la noche a la mañana, ¿no? Pero la primera es por cuestión ética, aunque no nos salgan luego las cuentas, pero por cuestión ética, como le sucede a muchos microempresarios, porque también hay la disparidad entre el microempresario y el macroempresario es de millones de ganancia mensual, pero por diferencias de casi de cientos de millones, o de un ciento de millones. Entonces ahí el microempresario sí tiene un problema real de pagar el salario mínimo, pero de todas maneras es ético, es lo ético, y
pues... Eso es lo importante, aunque sea difícil, no deja de ser lo correcto. Y esa es la parte que creo que vale la pena que entendamos. Me ha gustado mucho cómo hemos ido hablando y recorriendo el tema desde definir qué es la pobreza, después entender qué actores juegan, cuáles son las causas de esta pobreza, el papel que cada uno de nosotros puede tener y esta parte de establecer que a todos nos conviene. Creo que queda clarísimo, Lucila, qué es la forma en la cual podemos irlo trabajando y podemos irlo platicando. Vamos a un corte, esto es Tu Derecho, ya volvemos en un momentito. Nosotros pues ya nos vamos a un corte, pero pues usted coméntenos qué opina. ADO tiene el mejor precio para que viajes todo el año. Adquiere tus boletos por compra anticipada, viaje en grupo o por autobús pagas menos. No lo olvides, viaja y ahorra con ADO. Consulta ADO.com.mx. Ya estamos de regreso en este su programa Es Tu Derecho, un programa de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. Pues ya estamos de regreso. Lucila, a ver, platícanos. ¿Hay alguna relación entre la corrupción y la pobreza? Definitivamente, definitivamente. Lo que ya les mencionaba hace un momento, el uso de los programas sociales con otros fines, clientelares o incluso de cantidades enormes de dinero que no se sabe dónde están. Tenemos, por ejemplo, el ramo 33 y el otro, que no sé si es 24, pero son partidas grandes de Hacienda que van directamente a los municipios para que en los municipios se genere infraestructura de educación, salud y de salud. Y no hay un mecanismo de revisión, de rendición de cuentas. Está a fondo perdido. Se va y no hay quien lo regrese. Entonces, por ejemplo, ahí tiene que haber un observatorio municipal, pero claro, la corrupción ahora además tiene el gran ingrediente de la violencia, ¿no? Que están muy ligadas. Entonces, el asunto de corrupción es fundamental. A eso se le añade que en la situación actual del México actual, además tenemos el problema de la violencia organizada, muy, muy ligada a muchas cuestiones de corrupción. Quizás el tema, uno de los que más ha salido y que ya se ha comentado mucho, pero no creo que vale la pena mencionarlo, es muy común decir la corrupción somos todos. Es aquella famosa frase ahora de que esté libre de corrupción. Sí, que aviente la primera piedra. Qué grave error. Sí, es porque es obvio que no está bien, pero no es exactamente lo mismo que una persona que no le queda de otra. Exacto. Y tiene que elaborar el trámite porque sencillamente el trámite es que corrupción no es lo mismo que extorsión y eso es lo que no entiende el señor presidente. Entonces sí cae en la corrupción, no se puede negar. Ha habido héroes que por alguna situación han podido decir pues no y no lo pago, sí, claro, y me quedo sin la prestación y me quedo sin coche o lo que haga falta, pero son actos heroicos que no se le pueden pedir a todo mundo y en todas las circunstancias y que se sopesa a veces la vida del hijo o la mordida, etcétera. O sea, hay cosas ahí que son difíciles, decisiones morales difíciles, pero que se toman. No es lo mismo que sin ninguna necesidad venga arbitrariamente un desvío enorme y masivo de recursos para lo que no estaban indicados. Entonces, es diferente. Podría ser que a todas las capas de la sociedad se permea este problema, eso es verdad, permea a todas las capas, pero la fuente está cuando no hay ninguna necesidad vital y cuando las cantidades de recursos que deberían de ser para el bien de todos y que vinieron de todos están siendo desviadas. Entonces eso sí es como fundamental. Se hizo esta campaña de la ley 33 donde también la Acción Ciudadana colaboró con otras instituciones para trabajarla. Estamos pues con toda esta esperanza de que el Sistema Nacional Anticorrupción sí funcione, que tenga precisamente vigilancia ciudadana con un carácter efectivo e importante, y eso hay que seguirlo trabajando. Eso es uno de los primeros pasos para esto, de generación de ciudadanía. Eso es un elemento que está allí, que hay que vigilarlo. Hay personas que dicen, a lo mejor es solo un paliativo,
habría que tener una acción mucho más poderosa, pero eso ya es, pues ya son cuestiones de posturas, de posibilidades que cada quien ve en lo que se está haciendo, ¿no? Paso a pasito, entonces, Lucila. Es una un gran decisión. problema. Otros dicen, le están lavando la cara nada más y van a encontrar otras Sí, por formas. supuesto. Bueno, pues sí. Oye, Lucila, se nos está acabando el tiempo y creo que es el momento en el cual debemos entrar a conclusiones. Yo quisiera invitarte a que nos ayudes haciendo una reflexión sobre qué es el problema de la pobreza, por qué nos afecta y qué podemos hacer. El problema de la pobreza está íntimamente ligado al problema de la desigualdad. México tiene uno, si no es el mayor, uno de los mayores índices de desigualdad entre su Producto Interno Bruto y su índice de pobreza. Me parece que de la OCDE es el mayor, tengo que checarlo, pero estoy casi segura que es el mayor. Entonces, esta cuestión es que la desigualdad de oportunidades genera pobreza y sigue generándola, entonces ahí es donde hay que ¿Y violencia? trabajar y atender. Sí, pues está ligada, Claro. está totalmente ligada. Entonces eso es un elemento clave, fundamental que hay que entender y tenemos que empezar a cambiar nuestras mentalidades, que es lo que el Papa Francisco ha dicho. El Papa Francisco dice muy claramente en la Evangelio Gaudium, el problema financiero mundial es un problema antropológico, es un problema de la visión de ser humano que tenemos. Detrás del sistema financiero que nos rige hay un ser humano de consumo. Esa es como la visión que se tiene, no un ser humano de aspiraciones a vivir bien en común, a una vida buena, Claro. en común, en instituciones justas. Y hemos llegado a creernos que así es el ser humano. Esta frase muy común que se decía es que es naturalmente egoísta. Incluso ese dicho el Papa lo desmiente. Es una ideología que dice el ser humano es naturalmente consumista, naturalmente egoísta. A estudiarlo, a verlo, ¿no? Depende en gran parte del concepto que se tenga de él. Ese es como uno de los elementos claves en esta cuestión. La otra parte es una economía que está hecha para la mayor extracción de la ganancia, o sea, como la ganancia como el elemento fundamental. Sí, sí. Y el asunto de eso ya también, pues, como les decía, desde que se vio la cuestión de que los recursos materiales de la tierra son limitados, ya no puede ser un elemento. Ya no es opción. Ya no es opción el máximo de ganancia. Sí, la máxima utilidad, ¿no? La otra es que sí, en las conclusiones que saca el Papa también es un sistema de idolatría del dinero, como esto que les llamaba, una idolatría de una forma. El dinero es un medio, una forma, ni bueno ni malo, es una institución. Pero ha habido sistemas que lo idolatran, y no es necesariamente de izquierda o de derecha. En muchas ideologías de izquierda o de derecha sigue siendo como el centro del asunto del dinero, cuando la invitación es a ver un poco más allá, y el centro de la cuestión es que pueda haber una vida buena para todos, en instituciones justas o en medios que se puedan. Condiciones, ese es el elemento, ¿no? Que además es la definición propia de bien común, ¿no? Es el conjunto de condiciones que permiten a todos nuestro desarrollo o el desarrollo pleno. Lucila, ¿dónde puede tener la gente más información sobre ustedes? www.frenteapobreza.mx. www.frenteapobreza.mx. Frente a la pobreza. Frente a la pobreza. El Facebook es el que es frente a la pobreza. Muy bien, entonces www.frenteapobreza.mx. Y de manera muy rápida, ¿la misión de ustedes cuál es? Es buscar crecimiento económico inclusivo, piso de derechos sociales y participación ciudadana. Cualquier persona puede participar con ustedes, específicamente un grupo de la sociedad. ¿A quién está? La primera participación es conocer la página, conocer los datos, participar, aportar. La segunda es unirse a organizaciones de la sociedad civil que estén haciendo diferentes cosas, y a partir de esas organizaciones invitar a esas organizaciones a la acción frente a la pobreza. Bueno, pues
pues ya lo saben todas las personas que están interesadas en este tema. Hay que entrar a la página, hay que conocer lo que están haciendo y hay que preocuparse y trabajar por este tema. Lucila, te quiero agradecer mucho que nos hayas acompañado. Muchísimas gracias, Lucila. Un tema súper interesante y qué importante, ¿no? Esta acción, que es lo que tenemos que hacer, acción frente a la pobreza, porque esto es un problema de todos y una solución de todos. Nosotros nos vamos, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa Es tu Derecho, aquí desde Cielito Querido Café. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. De este programa, crear conciencia en cada uno de nosotros de todo el bien que podemos hacer por nuestro país. Nosotros ya nos tenemos que ir, Héctor. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo.